Días, profesor y compañeros, nosotros, estudiantes de la Universidad Americana de Nicaragua, les vamos a hablar del sistema nervioso autónomo y la médula suprarrenal. Los integrantes somos Samantha Castro, Alejandra García, Nadia Molina, Yaritza Pichardo, Norvin Sepúlveda, Dayana Sotelo, con ayuda del tutor Eduardo Cornejo. El sistema nervioso autónomo es la porción del sistema nervioso que controla la mayoría de las funciones viscerales. Interviene en lo que es presión arterial, motilidad digestiva, secreciones gastrointestinales, el vaciamiento de la vejiga, la sudoración, la temperatura corporal y otras actividades. Este sistema se caracteriza por la rapidez e intensidad con la que puede variar las funciones viscerales. Un ejemplo sería que en un plazo de 3 a 5 segundos se puede duplicar la frecuencia cardíaca sobre un nivel normal y de 10 a 15 segundos se hace con la presión arterial. El sistema nervioso autónomo se va a activar a partir de centros situados en lo que es médula espinal, tronco del encéfalo y el hipotálamo. También en ciertas porciones de la corteza cerebral, como la corteza límbica, que transmite señales hacia los centros inferiores e influyen en el control autónomo. Anatomía fisiológica del sistema nervioso simpático. En esta imagen podemos apreciar representados los siguientes elementos. Primero, una de las dos cadenas de ganglios simpáticos paravertebrales que están interconectados con los nervios raquídeos en la zona lateral de la columna vertebral. También tenemos dos ganglios prevertebrales, el celíaco y el hipogástrico. Además, nervios que se extienden desde los ganglios hasta los diversos órganos internos. Las fibras nerviosas simpáticas van a nacer en la médula espinal, junto a los nervios raquídeos entre segmentos medulares T1 y L2, y van a pasar primero a la cadena simpática y después a tejidos y órganos que resultan estimulados por los nervios simpáticos. Neuronas simpáticas preganglionares y postganglionares. Cada vía simpática que se dirige desde la médula hasta el tejido estimulado está compuesta por dos células, una neurona preganglionar y una neurona postganglionar. El soma celular de cada neurona preganglionar está situado en el asta intermedio lateral de la médula espinal. Sus fibras van por una raíz anterior de la médula hasta llegar al nervio raquídeo correspondiente. Nada más salir el nervio raquídeo del conducto raquídeo, estas fibras simpáticas preganglionares van a abandonarlo y se van a encaminar a uno de los ganglios de la cadena simpática. A continuación, las fibras pueden seguir uno de tres trayectos siguientes: hacer sinapsis con neuronas simpáticas postganglionares en el ganglio al que llegan. También pueden ascender o descender por la cadena y realizar sinapsis en cualquiera de otros de los ganglios que la forman, o recorrer una distancia variable a lo largo de la cadena y después irradiar hacia afuera a través de uno de los nervios simpáticos para poder acabar haciendo sinapsis en un ganglio simpático periférico. Luego tenemos que la neurona simpática postganglionar tiene su origen en uno de los ganglios de la cadena simpática o en uno de los ganglios simpáticos periféricos. Fibras nerviosas simpáticas en los nervios esqueléticos. Algunas de las fibras postganglionares vuelven desde la cadena simpática a nervios raquídeos a través de ramos comunicantes grises a todos los niveles de la médula. Como podemos observar en esta imagen, todas estas fibras simpáticas son pequeñas, de tipo C, y se van a extender hacia cualquier zona del cuerpo por medio de nervios esqueléticos. Estas son encargadas de controlar los vasos sanguíneos, glándulas sudoríparas y músculos piloerectores. Más o menos 8% de estas fibras contenidas en un nervio esquelético medio son simpáticas. Esto indica su gran importancia. Distribución segmentaria de fibras nerviosas simpáticas. Las fibras simpáticas del segmento medular T1 en general van a ascender por lo que es la cadena simpática
para acabar en la cabeza. Las pertenecientes a T2 van a terminar en el cuello. Las pertenecientes a T3, T4, T5 y T6 terminarán en el tórax. Las pertenecientes a T7, T8, T9, T10 y T11 terminarán en el abdomen. Y las fibras simpáticas pertenecientes a T12, L1 y L2 terminarán en las piernas. La distribución de estos nervios simpáticos por cada órgano queda determinado según el punto del embrión en el que se haya originado. Anatomía fisiológica del sistema nervioso parasimpático. Como podemos observar en la imagen, las fibras parasimpáticas salen del sistema nervioso central a través de los pares craneales 3, 7, 9 y 10. Otras fibras parasimpáticas distintas abandonan la parte más inferior de la médula espinal por medio del segundo y tercer nervio raquídeo sacro y, en otras ocasiones, por nervio sacro primero y cuarto. Alrededor del 75% de todas las fibras nerviosas parasimpáticas están en el 10º par craneal o nervio vago, llegando a todas las regiones torácicas y abdominales del tronco. Estos nervios suministran fibras parasimpáticas al corazón, pulmones, esófago, estómago, todo el intestino delgado, la mitad proximal del colon, el hígado, vesícula biliar, páncreas, riñones y porciones superiores de los uréteres. Lo que son fibras parasimpáticas del tercer par craneal llegan al esfínter de la pupila y músculo ciliar del ojo. Las del séptimo par craneal van dirigidas a las glándulas lagrimal, nasal y submandibular. Las del noveno par craneal se distribuyen por glándula parótida. Las fibras parasimpáticas sacras están en los nervios pélvicos y van a atravesar el nervio sacro formado por nervios raquídeos a cada lado de la médula por niveles S2 y S3. Además, se van a distribuir por el colon descendente, recto, vejiga urinaria y porciones inferiores de los uréteres. Esta porción sacra del parasimpático va a suministrar señales nerviosas a los genitales externos para provocar la erección. Características básicas del funcionamiento simpático y parasimpático. Las fibras nerviosas simpáticas y parasimpáticas van a segregar una de las dos sustancias transmisoras de la sinapsis, ya sea acetilcolina o noradrenalina. Las fibras que van a liberar acetilcolina se van a llamar colinérgicas y las que van a liberar noradrenalina se van a llamar adrenérgicas. Las neuronas preganglionares van a ser colinérgicas, tanto en sistema simpático y parasimpático. La acetilcolina o las sustancias semejantes van a excitar las neuronas postganglionares, tanto sinápticas como parasimpáticas. Casi todas las neuronas postganglionares del sistema parasimpático van a ser colinérgicas. La mayoría de neuronas postganglionares del sistema simpático son adrenérgicas. Las fibras nerviosas simpáticas postganglionares dirigidas a glándula sudorípara, músculo piloerector y vaso sanguíneo son colinérgicas. Todas las terminaciones nerviosas finales del sistema parasimpático van a segregar acetilcolina y casi todas las terminaciones nerviosas simpáticas van a segregar noradrenalina. Estos neurotransmisores van a actuar sobre los distintos órganos para generar efecto simpático o parasimpático. Por ende, que la acetilcolina se le va a denominar un transmisor parasimpático y a la noradrenalina se le va a denominar un transmisor simpático. Secreción de acetilcolina y noradrenalina por las terminaciones nerviosas postganglionares. Muchas de las fibras nerviosas parasimpáticas y casi todas las simpáticas se van a limitar a rozar las células efectoras de los órganos inervados a su paso por ellos. A veces van a terminar en el tejido conjuntivo que ocupa un lugar adyacente a las células que vayan a ser activadas. En el punto donde esos filamentos tocan o pasan sobre las células estimuladas, suelen haber lo que se llama unas dilataciones bulbosas o varicosidades. En ellas se va a sintetizar y almacenar vesículas transmisoras de la acetilcolina o noradrenalina y va a haber una gran cantidad de mitocondrias que van a proporcionar trifosfato de adenosina necesario para activar síntesis de acetilcolina y noradrenalina. Cuando un potencial de acción se va a propagar
hasta las fibras terminales, el proceso de despolarización va a aumentar la permeabilidad a los iones de calcio en la membrana de la fibra, lo que va a permitir la difusión de estos iones hacia las terminales o varicosidades nerviosas. Los iones de calcio, a su vez, van a hacer que las terminales o varicosidades viertan su contenido al exterior. De este modo se va a segregar la sustancia transmisora. Síntesis de acetilcolina, destrucción después de su secreción y duración de su acción. La acetilcolina se va a sintetizar en las terminaciones finales y en las varicosidades de las fibras nerviosas colinérgicas, donde se almacenan en vesículas a una gran concentración hasta que se va a liberar. Una vez que la acetilcolina se segrega a un tejido a partir de una terminación nerviosa colinérgica, va a persistir en él unos pocos segundos, mientras cumple la función de transmitir la señal nerviosa. Se escinde por unión acetato y colina, un proceso catalizado por la enzima acetilcolinesterasa, que está unida al colágeno y los glucosaminoglucanos en el tejido conjuntivo local. Es el mismo mecanismo que ocurre en las uniones neuromusculares de las fibras nerviosas esqueléticas para la transmisión de la señal colinérgica y posterior destrucción de la acetilcolina. La colina formada se va a transformar de nuevo hacia la terminación nerviosa, donde va a volver a utilizarse para la síntesis de una nueva acetilcolina. Síntesis de noradrenalina, su eliminación y duración de su acción. Después de la secreción de noradrenalina a través de la terminación nerviosa, se va a eliminar de su punto de salida siguiendo 3 vías. Primero, recaptación por las propias terminaciones nerviosas adrenérgicas mediante un proceso de transporte activo que va a retirar del 50 al 80% de noradrenalina segregada. También se puede dar por difusión desde las terminaciones nerviosas hacia los líquidos corporales contiguos hasta la sangre, lo cual va a explicar la eliminación de la mayor parte de la noradrenalina restante y la destrucción de pequeñas cantidades por parte de las enzimas tisulares, una que es monoaminoxidasa, presente en terminaciones nerviosas, y otra es la catecol o metiltransferasa, que va a ser distribuida de forma difusa por los tejidos. La noradrenalina segregada directamente a un tejido se va a mantener activa solo por unos pocos segundos, lo que va a manifestar que su recaptación y difusión lejos de esta zona sean rápidas. La noradrenalina y adrenalina liberadas a la sangre por la médula suprarrenal van a permanecer activas hasta que se difunden hacia algún tejido, donde pueden resultar destruidas por la catecol-metiltransferasa, lo que tiene lugar sobre todo en el hígado. Cuando se segregan hacia la sangre, la noradrenalina y la adrenalina pueden permanecer activas de 10 a 30 segundos, pero su funcionalidad va a disminuir la extinción en 1 o varios minutos. Receptores de órganos efectores. Antes que la acetilcolina, noradrenalina o adrenalina segregadas en una terminación nerviosa autónoma pueden estimular un órgano efector, primero deben unirse a sus receptores específicos en las células correspondientes. El receptor va a estar situado en el exterior de la membrana celular, ligado como un grupo prostético a una molécula proteica que atraviesa toda la membrana celular. Cuando la sustancia transmisora se fija al receptor, esta circunstancia va a provocar un cambio de configuración en la estructura de la molécula proteica. La molécula modificada va a excitar o inhibir a la célula, ya sea causando un cambio en la permeabilidad de la membrana celular frente a un ion más, o activando o inactivando una enzima ligada al otro extremo de la proteína receptora, donde sobresale hacia el interior de la célula. Dos tipos principales de receptores para la acetilcolina: receptores muscarínicos y nicotínicos. La acetilcolina va a activar dos tipos de receptores, muscarínicos y nicotínicos. La muscarina es un producto tóxico de las setas, solo activa receptores muscarínicos. Los receptores muscarínicos están presentes en todas las células efectoras estimuladas por las neuronas colinérgicas postganglionares del sistema nervioso parasimpático, así como el sistema simpático. Los receptores muscarínicos pueden ser M1,
que va a actuar sobre el sistema nervioso central, M2, que va a actuar sobre el corazón, M3, que va a actuar sobre el músculo liso, M4, que va a actuar sobre el sistema nervioso central, y M5, que igualmente actuará sobre el sistema nervioso central. Luego tenemos a los nicotínicos, que solo ellos y la acetilcolina van a estimularse a la nicotina. Los receptores nicotínicos se van a observar en los ganglios autónomos a nivel de la sinapsis entre neuronas preganglionares y postganglionares de sistemas simpáticos y parasimpáticos. Estos pueden ser N1 o NM, que van a actuar en la unión neuromuscular, y N2 o NN, que van a actuar en ganglios autonómicos, sistema nervioso central y médula adrenal. Adrenérgicos, alfa y beta. Hay dos tipos principales de receptores adrenérgicos, tipo alfa y tipo beta, que se van a subdividir en A1, A2, B1, B2 y B3. La noradrenalina y adrenalina poseen efectos diferentes sobre la excitación de receptores alfa y beta. La noradrenalina va a estimular receptores alfa y, en menor grado, receptores beta. La adrenalina va a activar ambos receptores por igual. El efecto relativo de la noradrenalina y adrenalina sobre órganos efectores determinados por los tipos de receptores que poseen. Ciertas funciones alfa y beta son excitadoras, mientras que otras son inhibidoras. Los receptores alfa y beta no están asociados a la excitación o inhibición, pero sí a la afinidad de la hormona por el receptor en un órgano efector determinado. Tenemos que los receptores alfa van a hacer su efecto en lo que es vasoconstricción, dilatación del iris, relajación intestinal, contracción de esfínteres intestinales, contracción pilomotora, entre otros. Y los receptores beta van a actuar sobre la vasodilatación, los tipos beta 2, la aceleración cardíaca, tipos beta 1, lo que es la glucogenólisis, los beta 2, y la termogenia, los beta 3, entre otros. A continuación hablaremos acerca de las acciones excitadoras e inhibidoras de la estimulación simpática y parasimpática, donde decimos que la estimulación simpática origina efectos excitadores en algunos órganos e inhibidores en otros. Análogamente, la estimulación parasimpática también lo hace. Cuando la estimulación simpática excita a un órgano concreto, la estimulación parasimpática lo inhibe, lo que deja de manifiesto que los dos sistemas actúan recíprocamente entre sí. Pero la mayoría de los órganos están predominantemente controlados por uno de estos dos. No existe ninguna generalización para explicar si la estimulación simpática o parasimpática producirá la excitación o inhibición. Y si se quiere comprender esto, hay que aprenderse todas las funciones independientes de estos dos sistemas en cada uno de los órganos. En el caso de los ojos decimos que estos sistemas van a controlar dos funciones específicas: la apertura pupilar y el enfoque del cristalino. La estimulación simpática contrae las fibras meridionales del iris y dilata la pupila. La activación parasimpática contrae el músculo circular del iris para contraer la pupila. El parasimpático experimenta una estimulación refleja cuando llega a los ojos una luz excesiva. Este reflejo reduce la apertura pupilar y disminuye la cantidad de luz que alcanza la retina. El simpático sufre su estimulación durante los periodos de excitación y aumenta la apertura pupilar en tales circunstancias. En las glándulas corporales, donde incluimos las nasales, lagrimales, salivales y muchas gastrointestinales, decimos que estas reciben un potente estímulo del sistema nervioso parasimpático, lo que se traduce en una abundante cantidad de secreciones acuosas. Las glándulas del tubo digestivo que sufren un estímulo más profundo son las de su porción superior, la boca y el estómago. Por otra parte, las glándulas de los intestinos delgados y gruesos están controladas por factores locales del propio tubo digestivo y por el sistema nervioso entérico intestinal. La estimulación simpática ejerce un efecto directo sobre la mayoría de las células pertenecientes a las glándulas digestivas, las cuales provocan la formación de una secreción concentrada con un elevado porcentaje de enzimas y de moco. A su vez, la vasoconstricción de los vasos sanguíneos que irrigan esta glándula y reduce a veces sus tasas de secreción. En las glándulas sudoríparas decimos que estas producen grandes cantidades de sudor cuando se activan los nervios simpáticos, pero la estimulación parasimpática no causa ningún efecto en estas. Sin embargo, las fibras simpáticas que llegan a la mayoría de ellas son colinérgicas,
a diferencia de casi todas las demás que son adrenérgicas. Las glándulas sudoríparas reciben su estímulo básicamente desde los núcleos hipotalámicos. La sudoración podría considerarse una función parasimpática, aunque esté controlada por fibras nerviosas cuya distribución anatómica se lleva a cabo a través del sistema nervioso simpático. Las glándulas apocrinas de las axilas elaboran una secreción olorosa espesa a raíz de la estimulación simpática y no responden a la estimulación parasimpática. Funciona como un lubricante que permite el deslizamiento con facilidad de la superficie interna en movimiento bajo de la articulación del hombro. Las glándulas apocrinas resultan activadas por la fibra adrenérgica y no por la colinérgica, y están controladas por los centros simpáticos del sistema nervioso central en vez de los parasimpáticos. El plexo nervioso intraparietal del aparato digestivo dispone de su propia colección intrínseca de nervios que están denominados como los plexos intraparietales o sistema nervioso entérico intestinal, y estos están situados en las paredes del intestino. Asimismo, la estimulación tanto simpática como parasimpática puede influir sobre la actividad gastrointestinal al potenciar o atenuar las acciones específicas llevadas a cabo por el plexo intraparietal digestivo. En general, la estimulación parasimpática aumenta el grado de actividad global en el tubo digestivo al favorecer el peristaltismo y la relajación de los esfínteres. El funcionamiento normal del aparato digestivo no depende mucho de la estimulación simpática. Sin embargo, en este sentido, inhibe el peristaltismo y eleva el tono de los esfínteres, y en ocasiones también puede provocar un descenso de las secreciones, provocando a su vez estreñimiento. En el corazón, decimos que la estimulación simpática aumenta la actividad global de este y esto se produce mediante un incremento de la frecuencia cardíaca y de la fuerza de la contracción. La estimulación parasimpática provoca básicamente los efectos contrarios, es decir, el descenso de la frecuencia cardíaca y el descenso de la fuerza. La estimulación simpática incrementa la eficacia del corazón en su condición de bomba, mientras que la parasimpática reduce esta faceta, lo que permite al corazón un descanso. Los vasos sanguíneos sistémicos, en su mayoría los vasos sanguíneos de la circulación sistémica, se contraen con la estimulación simpática, y la estimulación parasimpática prácticamente carece de efectos sobre gran parte de estos vasos, y su dilatación, excepto por su dilatación en ciertas zonas restringidas. En determinadas condiciones produce una dilatación muscular en lugar de la contracción habitual. Los efectos de la estimulación simpática y parasimpática sobre la presión arterial están determinados por dos factores: la proporción de la sangre por el corazón y la resistencia a su flujo a través de los vasos sanguíneos periféricos. La estimulación simpática aumenta tanto la propulsión cardíaca como la resistencia del flujo, lo que ocasiona un acusado ascenso brusco de la presión arterial. Son muy escasos los cambios a largo plazo, a no ser que el simpático estimule los riñones para retener sal y agua al mismo tiempo. Una estimulación parasimpática reduce el bombeo cardíaco, pero carece de efectos sobre la resistencia vascular periférica. El resultado habitual es un pequeño ascenso de la presión arterial. Sin embargo, una estimulación parasimpática vagal muy intensa puede detener el corazón casi del todo durante unos pocos segundos, o a veces incluso llegar a hacerlo, y generar una desaparición transitoria de la presión arterial por completo en su mayor parte. Efectos de la estimulación simpática y parasimpática sobre las otras funciones corporales. En su mayoría, las estructuras endodérmicas, las cuales quedan inhibidas por la estimulación simpática pero excitadas por la parasimpática. La activación del simpático ejerce múltiples efectos metabólicos, como la liberación de la glucosa desde el hígado, el aumento de la glucemia y de la glucogenólisis hepática y muscular, la potenciación de la fuerza en la musculatura esquelética, la aceleración del metabolismo basal y el incremento de la actividad mental. La noradrenalina estará encargada de una contracción de la mayoría de los vasos sanguíneos y aumentará la actividad cardíaca, inhibirá a su vez el tubo digestivo y dilatará las pupilas oculares, elevando la resistencia periférica total y la presión arterial, y estará relacionada con sus consecuencias sobre el metabolismo tisular. En el caso de la adrenalina, decimos que esta va a producir mayor actividad cardíaca y debilidad en la contracción de los vasos sanguíneos a nivel muscular. Sube la presión arterial en menor magnitud y aumenta el gasto cardíaco
elevando a su vez el índice metabólico en un 100% por encima de lo normal. Valor de la médula suprarrenal. La adrenalina y la noradrenalina casi siempre se liberan de la médula suprarrenal al mismo tiempo que se excitan los diversos órganos por la activación simpática generalizada. Estas estructuras resultan estimuladas por dos vías, la directa y la indirecta. La directa a través del nervio simpático y la indirecta a través de las hormonas de la médula suprarrenal. Los dos medios de estimulación se potencian entre sí y uno puede sustituir al otro. La destrucción de las vías simpáticas directas que van hacia los distintos órganos corporales no anulan su excitación simpática, debido a que la noradrenalina y la adrenalina se liberan hacia la circulación sanguínea y producen una estimulación indirecta. La desaparición de las dos médulas suprarrenales suele ejercer poco efecto sobre el funcionamiento del sistema nervioso simpático. Las vías directas aún pueden realizar casi todas las tareas necesarias. Por lo tanto, el mecanismo doble de la estimulación simpática aporta un factor de seguridad. La sustitución de un método por otro en caso de que falte uno de ellos. Un solo impulso nervioso cada pocos segundos basta para mantener el efecto simpático-parasimpático. Una diferencia especial entre el sistema nervioso autónomo y el esquelético radica en que tan solo hace falta una frecuencia de estimulación baja para lograr una activación plena de los efectores autónomos. La activación total se alcanza cuando las fibras nerviosas descargan de 10 a 20 veces por segundo. Esto contrasta el funcionamiento del sistema nervioso esquelético, que produce de 50 a 500 impulsos por segundo o más. El tono simpático y parasimpático. Normalmente los sistemas simpático y parasimpático están constantemente activos, y sus tasas basales de funcionamiento se conocen respectivamente como tono simpático y tono parasimpático. El valor de este factor reside en permitir que un solo sistema nervioso aumente o disminuya la actividad de un órgano estimulado. Por ejemplo, el tono simpático normalmente mantiene casi todas las arteriolas sistémicas contraídas, hasta la mitad de su diámetro máximo, y si el grado de estimulación simpática aumenta por encima de su valor normal, estos vasos pueden contraerse aún más, y por el contrario, si este desciende, las arteriolas pueden dilatarse. Si no fuera por el tono simpático continuo de fondo, el sistema simpático solo sería capaz de ocasionar vasoconstricción y nunca una vasodilatación. En el caso del parasimpático, decimos que cuando se cortan los nervios vagos, puede ocasionar una atonía gástrica e intestinal grave y prolongada, con el bloqueo resultante de gran parte de la propulsión gastrointestinal normal y el gran estreñimiento correspondiente. El tono parasimpático del intestino resulta muy necesario. El encéfalo puede disminuir este tono e inhibir así la motilidad digestiva, o aumentarlo para favorecer una actividad gastrointestinal mucho mayor. Tono ocasionado por la secreción basal de adrenalina y noradrenalina en la médula suprarrenal.
La velocidad normal de la secreción de adrenalina en condiciones de reposo es de 0.2 micros sobre kilogramos por minuto y para la noradrenalina es de 0.05 micros sobre kilogramos por minuto. Estas cantidades son considerables y bastan para mantener la presión arterial un poco por encima de lo normal, incluso si se eliminan todas las vías simpáticas directas del aparato cardiovascular. Resulta evidente que gran parte del tono global presente del sistema nervioso simpático deriva de la secreción basal de adrenalina y de noradrenalina, además del tono resultante de la estimulación simpática directa. Efectos de la pérdida del tono simpático parasimpático después de la denervación. Nada más cortar un nervio simpático parasimpático, el órgano pierde su tono. Por ejemplo, en el caso de los vasos sanguíneos, la sección de los nervios simpáticos da lugar a una vasodilatación. Sin embargo, en cuestión de minutos, horas, días o semanas, aumenta el tono intrínseco en el músculo liso vascular, es decir, el tono más alto originado por la fuerza contráctil en el músculo liso, no como resultado de la estimulación simpática, sino como adaptaciones químicas experimentadas por las propias fibras del músculo liso. Este tono intrínseco acaba por establecer casi una vasoconstricción normal. En la mayor parte de los demás órganos efectores suceden básicamente los mismos efectos. Poco después se produce una compensación intrínseca para devolver el funcionamiento del órgano casi hasta su nivel basal normal. Sin embargo, en el sistema parasimpático este fenómeno de compensación a veces tarda muchos meses en darse y, por ejemplo, la pérdida del tono parasimpático en el corazón después de una vagotomía cardíaca acelera la frecuencia cardíaca hasta 160 latidos por minuto en el perro, y esta variable todavía seguirá parcialmente elevada 6 meses más tarde. Hipersensibilidad por denervación de los órganos tras la destrucción simpática y parasimpática. Durante la primera semana después de la destrucción de un nervio simpático o parasimpático, el órgano inervado se vuelve más sensible a la inyección de noradrenalina o de acetilcolina respectivamente. En este caso, se muestra un flujo sanguíneo en el antebrazo en torno a 200 mililitros por minuto antes de eliminar el simpático. Una dosis de prueba con noradrenalina no genera nada más que una pequeña depresión en el flujo con una duración de 1 minuto más o menos. Se extirpa el ganglio estrellado y desaparece el tono simpático normal. Al principio sube sensiblemente el flujo sanguíneo debido a la pérdida del tono vascular, pero pasado un periodo vuelve en líneas generales a la normalidad debido al incremento progresivo del tono intrínseco en la propia musculatura vascular, que compensa parcialmente la ausencia de tono simpático. Se administra otra dosis de prueba de noradrenalina y el flujo sanguíneo desciende mucho más que antes, lo que demuestra que la sensibilidad a esta sustancia se ha duplicado o cuadruplicado. Se denomina hipersensibilidad por denervación. La causa de la hipersensibilidad por denervación no se conoce más que parcialmente. El número de receptores presentes en las membranas postsinápticas de las células efectoras aumenta y en ocasiones deja de liberarse noradrenalina y acetilcolina en la sinapsis, denominado regulación al alza. Cuando ahora se inyecta una dosis de la hormona en la circulación sanguínea, las reacciones efectoras quedan inmensamente potenciadas.